casi seguramente muchos de ustedes la conocen. Para los que no, les cuento que Sofía Crespo es licenciada en comunicación, tiene una larga trayectoria en la JF de Córdoba, y entre 2019 y 2021 fue responsable de este DDC, así que es de la familia, de la casa, del núcleo chico, querido, de nuestro departamento de comunicación, y a ella la invitamos para charlar sobre un tema que nos parece importante retomar, que es el de la planificación en comunicación. ¿Qué queremos decir? ¿Cómo lo queremos decir? ¿Para qué lo queremos decir? ¿Desde qué contexto lo queremos decir? ¿Usando qué herramientas? ¿En qué tiempos? La comunicación no puede ser una reacción, no puede ser simplemente salir a correr ante algún evento, armar un flyer y postear en redes. Apuntamos a ir desarrollando de a poco una idea integral de la comunicación. Una comunicación que tenga además un sustento en un plan, ¿sí? No hace falta el gran plan, la comunicación de Johnsat Argentina ya tiene un plan grande, pero sí aprender a trabajar en base a la idea del programa, ¿sí? A la idea de lo planificado. Bueno, Sofi, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Bueno. Creo que va un poco de la mano de esto sobre que vos decís, no hace falta armar, que se queden con esta idea, ¿no? Que no hace falta armar grandes planes, sino de frenarnos a pensar un poco más qué comunicamos y cómo nos comunicamos. Creo que eso es lo más central de todo. Comparto pantalla, si me dan 2 segundos, así podemos arrancar. ¿Ahí ven todos bien? Sí, se ve bien. ¿Sí? Bueno, Perfecto. un poco la idea de esta charla era, bueno, rever en qué consiste la comunicación, ¿no? Y qué significado también le damos. No solo esto que hablaba Sole, también de armar un plan de comunicación, que es uno de los principales objetivos, ¿no? De poder planificar mejor lo que comunicamos, sino también incluso repensar la comunicación, ¿no? Y darle un nuevo sentido. Hay quienes, en este sentido, plantean que la comunicación se convirtió en el último tiempo, en especial, un recurso fundamental, digamos, en las relaciones humanas, ¿no? En la sociedad, e incluso para generar un impacto en la sociedad. El incremento de nuevas tecnologías, la diversidad y multiplicidad de medios, el crecimiento de las redes sociales también, y cómo se convirtieron en algo transversal a la dinámica y a la vida diaria, digamos, de todos los individuos, fueron de alguna forma también complejizando la comunicación, ¿no? Y convirtiéndola en esto transversal al ser humano hoy. Pero me pareció importante también resaltar que la comunicación existe desde siempre, o sea, el hombre se comunica desde siempre, ¿no? Desde el inicio de los tiempos. Lo que fue pasando es que esta forma de comunicarse se fue transformando, ¿no? Se fue mutando acorde a las necesidades del hombre y acorde a los recursos que el hombre fue teniendo, e incluso generando nuevas necesidades, ¿sí? Hoy existe una realidad, ¿sí? Y es que esta multiplicidad de medios y canales de comunicación, de alguna forma también, en este complejizar la comunicación, empezaron a producir también de que se genera una sobreinformación, ¿no? Hay tantos canales, hay tantos medios, y hay tantos comunicados, por decirlo de alguna forma, que no sabemos qué elegir, que nos pasa una multiplicidad de imágenes, de información, que también va generando un ruido y va dificultando incluso la comunicación. Entonces, nos parecía importante, en ese sentido, plantear este gran desafío que existe hoy, ¿no? Que es comunicar y utilizar los medios de comunicación como recursos claves, ¿sí? Para hacer más efectiva la comunicación, ¿sí? Repensar bien lo que estamos comunicando y utilizar bien los canales de comunicación para que esa comunicación llegue de la forma que nosotros realmente deseamos que llegue
y capte a nuestro público entre toda esa multiplicidad de información y de medios que hoy hay, ¿sí? Incluso si lo pensamos desde nuestro lugar como comunicadores, o incluso como laicos, la evangelización también va de la mano de esto, ¿no? Tiene mucho que ver con comunicar. ¿Cuál es el desafío de la comunicación? Comunicar el mensaje de Dios. ¿Y a quién? Y a todos, ¿no? O sea, precisamente no dejar a nadie afuera es el mayor desafío. Entonces, para esto creemos que la Iglesia también necesita hacer un uso estratégico de la comunicación, y que nosotros como comunicadores, como laicos, necesitamos ser más estratégicos en cómo nos comunicamos. Y esto implica pensar en el modo que nos acercamos y llegamos a la gente, ¿no? Cómo comunicamos el Evangelio. Un trabajo misionero consiste en conocer el campo donde vamos a misionar, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación también, comunicar es misionar también en ese sentido, entonces implica conocer el mundo cultural de la gente a la que me voy a comunicar, ¿no? Su vida cotidiana, la información con la que cuenta, sus prejuicios, sus saberes sobre la fe, sobre el Evangelio, cómo construyen sus formas de relacionarse, ¿no? Y por todo eso consideramos que es muy necesario incorporar la comunicación a las estrategias de evangelización, ¿no? Y un poco por eso estamos acá, y por eso surgió el LDC, y por eso también hacemos estos encuentros de formación para comunicadores, pero también para todos, ¿no? Porque creemos que es importante pensar estrategias de evangelización, ¿sí? Usar los medios, hacerle provecho para ser más eficientes y eficaces en la misión. Y acá quería, que si alguno se anima a abrir micrófono brevemente, que piensen y que compartan qué es comunicar para ustedes, en 2 palabras. Compartir, entregar. Bueno. Dar al otro las palabras justas dentro de lo posible para poder captar su atención. Buenísimo, Ángela. Bueno, en periodismo te enseñan a las 5W, el qué, cómo y por qué. Exacto. Es un proceso vital que nos permite establecer conexiones, transmitir información y compartir ideas, expresar emociones con otros individuos. Muy bueno. Para mí es hacer saber una noticia, o hacer saber una cosa. Exacto. También para mí es iluminar en algo que se desconoce. Buenísimo. Iluminar Dar un mensaje. Me encantó. Capaz que el desafío sea impactar. También. Impactar en el otro. Captar al otro, capaz, ¿no? Atraerlo. Claro. Me encantó todo lo que compartieron. Y en este sentido, a veces caemos que también, creo que sus aportes fueron muy buenos, o sea, que vamos bien por el camino, y por lo que un poco quería presentarles hoy, porque muchas veces caemos también que comunicar es solo lo que sucede en los medios, ¿no? Pero un poco lo que queríamos plantear hoy es que comunicar es también construir relaciones humanas, ¿no? O sea, en una comunicación no hay uno solo, hay 2 personas o más interactuando. Siempre va a haber un otro. Entonces, comunicar es para nosotros establecer una relación humana con otros, interactuar con otras personas y valorar no solo mi capacidad de comunicar, sino también la del otro, ¿no? Generar esta ida y vuelta. Yo emito un mensaje, yo digo algo, comparto algo, pero hay un otro que lo recibe, un otro que lo interpreta, ¿sí? Y que incluso genera vuelve a abrir esta dinámica y genera nuevos mensajes, incluso desde el silencio, ¿no? El silencio también a veces habla. Alguno de los que fueron participando lo dijo, comunicar es poner en común, es compartir, ¿sí? Es compartir mi experiencia, es compartir lo que pienso, mis ideas, mis valores, es invitar también, ¿no? Y un poco el desafío es que comunicar sea más que informar, ¿no? Que informar está buenísimo, pero que comuniquemos detrás. Tiene que ver con establecer una relación
¿sí? Donde no solo transmito un mensaje, difundo actividades, doy a conocer mis ideas, sino que también genero una dinámica de relaciones, ¿sí? Interactúo con un otro en el cual estamos ambos en igualdad de condiciones, que esto un poco el padre Manu lo nombró, para construir esa comunicación y para poner en común ideas y acciones, ¿sí? Generalmente, esto, ¿no? Caemos en simplemente bombardear de datos, de información, de invitaciones, pero a veces nos olvidamos de pensar en lo que hay del otro lado, ¿no? Y de comunicar un poco más estratégicamente, ¿sí? Esta manera de ver la comunicación, ¿sí? Entonces nos coloca en otra actitud, ¿sí? Nos pone en otro lugar. ¿Por qué? Porque me invita a mirar al otro, a reconocer al otro interlocutor, incluso reconocer que de su feedback, de su devolución, yo también tengo algo para aprender, ¿no? En ese sentido, la comunicación es una acción de relación donde ambos recibimos y damos, ¿sí? Aprendemos y compartimos nuestras ideas, nuestras preocupaciones, propuestas, experiencias. Incluso si nos detenemos a observar a Jesús a lo largo del Evangelio vemos cómo todo el tiempo está interesado en interactuar y escuchar al otro, ¿no? Su forma de comunicarse es esa, es una comunicación que construye relaciones, ¿sí? Se interesa por escuchar a quienes se cruzan el camino, tiene en cuenta de dónde vienen, cuál es su historia, cuáles son sus necesidades, construir con ellos una relación. Por lo tanto, podemos decir, comunicar es pensar en el otro, ¿sí? La comunicación empieza después de que transmitimos algo, cuando el otro a quien yo me dirijo empieza a participar activamente en esa relación comunicativa. O sea, recibe el mensaje, lo interpreta y actúa en consecuencia. Entonces, por eso es importante conocer quién es ese otro a quien hoy yo me quiero comunicar, ¿sí? ¿Quién es? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Es hombre? ¿Es mujer la persona con la que me estoy comunicando? ¿Dónde reside? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué piensa sobre la fe? ¿Qué piensa sobre lo que yo le puedo llegar a querer comunicar? Que si es parte o no del movimiento, por ejemplo, nosotros como comunicadores de Schoenstatt, bueno, no es lo mismo si yo me estoy comunicando con alguien que pertenece o no al movimiento, ¿no? Entonces es importante en ese sentido tener en cuenta, ¿no? Que sabe también incluso de lo que queremos comunicarle y cuáles son sus necesidades. Al saber a quién nos estamos dirigiendo, ¿sí? Entonces también nos ayuda a evitar malos entendidos, ¿sí? A evitar prejuicios, barreras, incluso disminuir ruidos de la comunicación, estos obstáculos que se generan y que nos imposibilitan realmente llegar al otro y que nuestro mensaje llegue de la forma que nosotros queremos, ¿no? Entonces, comunicar consiste en pensar a quién voy a dirigir mi comunicación, y consideramos que es indispensable conocer a nuestro público, a nuestro interlocutor, porque también de eso va a depender el tono del mensaje, qué le vamos a decir, por qué medios lo vamos a decir, ¿no? No es lo mismo, digo, ¿de qué me sirve a mí usar Instagram para invitar a una actividad a gente entre 50 y 70 años, cuando Instagram se sabe que de 7 a 10 usuarios tienen entre 16 y 34 años? Y digo, che, capaz que estamos usando una red equivocada para el público al que nos estamos destinando, ¿no? Nos estamos comunicando. Bien, informarnos sobre su contexto, esto que nombraba Sole, comprender al otro en sus costumbres, en sus tradiciones, sus formas de hablar, sus maneras de pensar y mirar las cosas. Se trata de conocer el entorno en el que se mueve, ¿sí? Cuál es su contexto social, económico, cuáles son sus necesidades. Y conocer, que también habló un poco esto el padre Manu, que estuvo buenísimo, que me encantó que pudiera nombrar un poco esto del mundo subjetivo, no del otro. La comunicación no solo pasa por un encuentro racional, ¿no? Por el diálogo verbal, sino también el tener en cuenta que cada persona piensa y siente diferente, ¿sí? Entonces, cuando desconocemos esas particularidades subjetivas de cada persona, pretendemos que los demás reaccionen o piensen igual que yo.
Y esto genera incomunicación en ese sentido. Entonces, qué importante es entender que hay un otro, ¿sí?, que es distinto a mí, que piensa diferente, que siente diferente, ¿sí?, que tiene expectativas diferentes. Entonces, en ese sentido, qué importante a la hora de comunicar, capaz, poner en común esas expectativas para que puedan ser cumplidas, ¿no? Bueno, esto me parecía como muy importante. Y en este sentido, como nombraba Sole, bueno, qué importante es frenarnos a pensar cómo nos estamos comunicando, y elaborar en ese sentido una estrategia, que no tiene que ser la estrategia, sino simplemente frenarse a pensar en estos puntos que vamos a trabajar ahora. Creemos que la iglesia necesita establecer relaciones con otros en la comunidad, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Como movimiento también, hacia adentro y hacia afuera. Y en ese sentido, como cualquier organización, necesita tener buenas relaciones con sus miembros, necesita establecer buenos vínculos y fortalecerlos hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Con la comunidad adentro o con organizaciones afuera, con el municipio, con colegios, desde movimiento con la iglesia diocesana. Entonces, qué importante es cuidar y establecer estas relaciones, ¿sí? Si pienso en el movimiento, también dentro de las distintas ramas, ¿no? O con las distintas comunidades que tenemos dentro. Bueno, pensar bien qué vínculos establecemos y cómo los estamos estableciendo, ¿no? Entonces, construir estas relaciones estratégicamente, ¿sí? Y ahora a continuación la idea es poder presentarles algunos pasos que pueden ayudar a generar esa estrategia de comunicación con los distintos actores que me rodean, ¿no? Primer paso, hacer un diagnóstico. Sofi, disculpa, una sola interrupción, porque me están preguntando por privado. Que se queden re tranquilos que este power ahora se los comparto en el grupo. Para los que están como locos tratando de anotar, tranquis. Ahora lo comparto. Lo armamos extenso a propósito para que después ustedes lo puedan releer y lo tengan como contenido, así que no se preocupen. Entonces el primer paso es el diagnóstico, ¿no? O sea, el diseño de una estrategia comunicacional de relación tiene que partir de un diagnóstico. Tengo que constatar en qué situación me encuentro, ¿no? Qué aciertos o logros hemos tenido comunicándonos, qué errores hemos cometido, y contemplar estos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es nuestra relación con los miembros de la comunidad? ¿Sí? ¿Qué problemas de comunicación existen? ¿Qué aciertos hemos tenido en ese sentido? Y tanto desde la iglesia con la comunidad, desde el movimiento con la iglesia, desde las distintas ramas del movimiento, desde mi rama con sus miembros, ¿sí? Poder contemplar cómo es esa relación, cómo se está dando. En segundo lugar, ¿qué piensan, no? Esas personas. ¿Qué imagen tienen? ¿Qué saben hacer? ¿Cómo nos ven? ¿Sí? ¿Qué imagen se tiene si me estoy comunicando con un público externo? Bueno, ¿qué imagen tienen sobre la iglesia? Si me estoy comunicando con la iglesia diocesana, bueno, ¿qué imagen tiene sobre el movimiento? Y haciendo esa introspección en relación a la comunidad, ¿no? Y también revisar cuáles son las formas de comunicación, qué medios está usando la gente para comunicarse, ¿no? Como no quedarnos afuera en ese sentido. Buscar dónde está esa persona a la que yo me quiero comunicar y aprender a usar esos canales para poder llegar a esa persona, ¿sí? Segundo paso, esto que hablábamos, delimitar el público, o sea, delimitar, tener conocimiento sobre a quién le estoy hablando, con quién me voy a relacionar, ¿no? Entonces, si es por ejemplo, si son autoridades, si son dirigentes, si son jóvenes, si son matrimonios, si son mujeres, si son varones, bueno, en ese sentido, delimitar con quién me voy a relacionar, conocer los temas que le interesan, cuáles son sus formas, sus medios y espacios de comunicación, conocer sus necesidades. Un poco esto que comentábamos al principio, ¿me voy a comunicar con mujeres o con varones? ¿Qué edad tiene mi público? Si forma parte del movimiento o no, ¿sí? Entonces, en ese sentido voy a revisar qué lenguaje voy a utilizar, ¿sí? El vocabulario, los canales. Algo que suele suceder,
que en lo que muchas veces caemos, incluso me pasó a mí cuando ingresé al movimiento, que siempre cuento esto, yo no conocía a Schoenstatt, fui a una misión, y todo el mundo hablaba de la Mater, que la Mater esto, y que Santoro lo otro, que la alianza, y uno, católico incluso, pero integrante de la iglesia, digamos, no lograba como captar un poco esto, ¿no? Entonces, como que importante es, de repente, si estoy hablando con alguien que no es parte del movimiento, che, capaz no decir la Mater, o MTA, ¿no? Sino decir, che, la Virgen María, ¿no? O sea, como aprender a usar el lenguaje que acorde a la persona con la que me estoy comunicando, para poder atraer, como decían, como para poder captar a esa persona, ¿sí? Porque si yo le hablo en un idioma que no entiende, más difícil va a ser esa comunicación y va a generar un ruido, ¿no? Un acierto en ese sentido, ¿no? Bien. Tercer paso, definir los objetivos, ¿sí? Se trata de tener en claro para qué me voy a decir lo que quiero decir, ¿no? ¿Qué quiero lograr en esta comunicación? Es uno de los puntos más importantes, podríamos decir. No hace falta que sea un desglose enorme de objetivos, sino tener claridad de qué quiero lograr y para qué quiero comunicar. Un consejo que nosotros damos, que esto ya capaz es más un poco de estructura, digamos, para cuando quieran desarrollar objetivos, es seguir la regla SMART, ¿sí? Estos objetivos, lo que se plantea es que sean objetivos específicos, ¿sí? Que sean medibles, que sean alcanzables. A veces nos ponemos objetivos inalcanzables, y qué importante, otro de los ítems, que es que estén orientados a resultados y que sean establecidos por un periodo de tiempo. A veces nos ponemos objetivos inalcanzables, o que son alcanzables, pero no en el periodo de tiempo en el que nos lo ponemos, ¿no? Entonces, qué importante tener en cuenta estos ítems, ¿sí? Y en el cuarto paso, definir el mensaje, ¿sí? El mensaje es lo que queremos comunicar, dirigido al público objetivo que definí, con un estilo y un tono de comunicación adecuado, ¿sí? Qué importante que el mensaje sea claro y conciso, sea directo, ¿sí? Que esté bien escrito y redactado, que utilicemos un lenguaje y un vocabulario acorde y adecuado al público al que me estoy dirigiendo, en un tono también, esto que nombraba el padre Manu, es decir, no es lo mismo hablar acelerado o gritando, cuando capaz no tiene nada que ver con el mensaje que estoy transmitiendo, ¿no? Entonces, tener conciencia del tono en el que me estoy comunicando, y que sea un contenido acorde a las necesidades e intereses del público, ¿sí? Si no, lo perdí en ese sentido. Entonces, ¿qué queremos comunicar? Consideramos que nuestros mensajes, ¿sí?, insertos en la comunicación de toda la iglesia, tienen que cumplir 3 funciones: informar, formar y construir comunidad, ¿sí? Esto es algo que nos encantaría que realmente se lleven. Si realmente nuestros mensajes están informando, le están aportando algo al otro, y están generando comunidad, están generando unión, ¿sí? El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, también nos propone 5 criterios o paradigmas, ¿sí?, que deben inspirar y dar forma a nuestra comunicación. A mí me gusta verlo como filtros, ¿sí? Entonces, si yo a la hora de elaborar mi mensaje, tengo que poder pasar este mensaje por estos filtros para saber si realmente está bueno comunicar lo que estoy por comunicar, ¿sí? El primer paradigma es el paradigma de la conversión, ¿sí? La santidad es el objetivo de toda nuestra acción pastoral. Y en ese sentido, queremos que nuestro mensaje parta de ahí y se dirija hacia la santidad. ¿Qué pregunta nos podemos hacer para verificar esto? Es ¿qué puedo hacer yo para concretar, ¿no?, ese espíritu? Y se trata de esto de que nombraron a la hora de comunicar, hacer atractiva la fe, ¿sí? Para yo convertir a alguien, para yo atraerle a alguien, che, bueno, tengo que comunicar de una forma atractiva esta experiencia vital de fe. Sofi, una cosa que, perdón, pero en este tema de la conversión me parece que está bueno lo que dijo el padre Manu, ¿no? De trabajar primero también, o al mismo tiempo, pero nunca dejar de lado nuestra propia conversión. O sea, Totalmente. despojarnos del orgullo, de
de la vanidad, de sentirme el más importante, de los egocentrismos, tratar de laburar con eso para desde allí comunicarnos, ¿no? Exactamente. De hecho, el Papa nombra esto y dice que para construir un mensaje atractivo, primero, humildad en la forma en la que hablamos, salir del centro, ¿no? Y segundo, serenidad y perseverancia, que tienen que ver esto de, a veces nos ponemos en un lugar a la defensiva o queriendo imponer nuestra opinión. Sí, bueno, no, el Papa nos dice, tenemos que estar tranquilos, ¿no? Y ser perseverantes y constantes, ¿no? O sea, no bajar los brazos, no callar, pero ser serenos y perseverantes en ese sentido y hablar siempre desde la humildad. Y un poco tiene que ver con el segundo paradigma, ¿sí? Que es el paradigma de la amabilidad, que es en consecuencia del primero. O sea, ¿qué nos plantea el Papa? Elaboremos mensajes que sean amables, que sean agradables, que no generen confrontación, ¿sí? Que pongan el foco más en generar soluciones que en declarar culpas o críticas, ¿sí? Que sean mensajes alegres, que sean mensajes motivadores, donde abunde el respeto, donde abunde la cortesía, la afabilidad, la delicadeza, la alegría. Y en tercer lugar, el paradigma de la unión, ¿sí? Uno de nuestros principales objetivos como comunicadores de la Iglesia es superar el conflicto y la polarización. La pluralidad va a existir siempre. Siempre va a haber un otro que piense diferente, que tenga otra vivencia, que también eso lo lleve a pensar y a sentir diferente. ¿Cuál es el desafío? Respetar esa vivencia distinta, ¿no? Respetar esa pluralidad, y en ese sentido, el Papa nos plantea tres cosas. Sostener una visión sobrenatural de las cosas, ¿sí? O sea, poner el foco siempre en la providencia, poner el centro en Dios, poner el centro en la fe, ¿sí? En segundo lugar, crecer en paciencia y comunicar con paciencia, ¿sí? No querer tener siempre la respuesta a todo, incluso. Y en tercer lugar, focalizarnos en los temas esenciales. Muchas veces nos pasa que nos enganchamos con cosas que no son lo esencial, ¿no? Entonces, es volver incluso a los pasos anteriores. ¿Dónde está el centro? El centro está en la fe, en Dios, en transmitir mensajes amables, en transmitir mensajes de esperanza, positivos. Si me engancho en algo, que incluso capaz que no tengo la respuesta, sí, mejor dejarlo pasar, ser perseverante, ser humilde en ese sentido y dejarlo pasar y poner el centro en lo que de verdad importa. El siguiente paradigma, que es el cuarto paradigma, es el paradigma de la misericordia. Y me gusta mucho porque el Papa dice, este paradigma parte de ¿quién soy yo para juzgar? ¿Cuántas veces nos pasa esto? ¿No? De que juzgamos y prejuzgamos incluso, porque no siempre juzgamos ni siquiera con conocimiento de causa, ¿no? Y me gusta esto que dice el Papa de, la Iglesia no es una aduana, nosotros no estamos para juzgar, estamos para hacer un hospital de campaña, estamos para acompañar, ¿no? Para guiar con humildad al otro, pero no para estar midiéndonos o juzgándonos. Y en ese sentido que lo que comuniquemos realmente no emita juicios, sino que transmite afirmaciones válidas, digamos, ¿no? Y que sea un lenguaje generativo, ¿no? Que produzca cosas buenas. Él dice, nuestra comunicación debe partir del concepto de misericordia, abrazar lo malo, conducir hacia la unión por sobre el conflicto, ¿no? Comunicar con el ejemplo, con el testimonio de vida, ¿no? Y hacer que la comunicación sea algo más humano, ¿sí? Entendiendo que no tengo la solución a todos los problemas, y que quiero generar cosas buenas, quiero ser levadura, quiero comunicar algo que aporte, que sume, que dé sabor, ¿sí? Y por último, el paradigma de la esperanza, ¿sí? El Papa usa esta expresión muy fuerte de la desertificación espiritual. ¿Qué significa? El peligro caer siempre en el pesimismo. Y nos invita a superar esto, ¿no? Superar el pesimismo, superar el todos contra todo, esta psicología del asedio, ¿sí? Y promover lo que él llama una reforestación cultural, ¿sí? Que es recuperar estas semillas, ¿sí? Recuperar estos conceptos como la familia, como el amor, dándoles el sentido, de nuevo el sentido que tienen, ¿no? Volver al centro en ese aspecto. ¿Y cómo plantea que se puede hacer? Con la revolución de la ternura y la positividad, ¿sí? Con la cultura del diálogo,
esto que nombraba Amanda, como un diálogo que genere, que busque interacción, que busque retroalimentación, que a veces implica aceptar la crítica, incluso con humildad, o sea, volvemos de nuevo al principio, y hacer una comunicación que sea más simple, una comunicación que vaya más al corazón, creo que va de la mano también con el lema que formularon, ¿no? Una comunicación que sea querigmática, que hable más de Cristo y del encuentro con Él que de mí mismo, ¿no? Sacarnos a nosotros del centro en ese sentido como comunicadores de la Iglesia. Y volviendo a la estrategia, ¿sí? al plan estratégico, el quinto paso, ¿sí? Consiste en definir los medios que voy a usar para comunicarme, ¿sí? Para este paso, primero tenemos que conocer estos distintos canales de comunicación que existen, ¿sí? Los modos y los medios de comunicación que se usan para comunicarse. Y nosotros hacemos como una sugerencia que va a depender en realidad de lo que querramos comunicar, ¿sí? Y a quién estoy comunicando, pero bueno, ¿cómo cambia si la comunicación es una comunicación interpersonal, ¿sí? Con un otro más presencial? Entonces va a implicar más como un mano a mano, ¿sí? O si la comunicación es una comunicación externa, ¿sí? Entonces ahí sí hacer uso y provecho de los distintos medios de comunicación. O si la comunicación va a ser interna, ¿sí? Dentro del movimiento, por ejemplo, dentro de mi rama. Bueno, ver qué canales puedo usar, canales oficiales, capaz WhatsApp, o también volver a esto interpersonal, o dónde está, digamos, encontrar dónde está ese público, ¿no? Principalmente. Y el último paso ya es definir ese plan de acción, ¿no? O sea, tiene que ver con planificar las acciones que voy a realizar para poder cumplir esos objetivos que me propuse. Entonces, definir qué voy a hacer, ¿sí? Determinar los momentos en que voy a actuar, o sea, medirlo en el tiempo, definir los medios y los espacios que voy a usar para comunicar ese mensaje, ¿sí? Armar capaz que un cronograma, si se trata de tener conversaciones, bueno, poder diagramar esas conversaciones, pensarlas antes, ¿sí? Y también definir qué recursos voy a necesitar para poder llevar a cabo esa comunicación. Para cerrar, a modo de conclusión, creo que es volver un poco a lo que hablamos solo al principio. Esto es una herramienta, es una invitación a pensar cómo nos estamos comunicando y cómo queremos comunicar y qué aciertos y desaciertos estamos teniendo a la hora de comunicarnos, desde lo personal hasta como comunicadores católicos, ¿no? Y que no tenemos dudas de que hoy ustedes están llevando a cabo un montón de acciones pastorales, charlas, retiros, espacios de formación, apostolados, misiones. Entonces un poco, a modo de cierre, es entender que nuestra misión está, como comunicadores, en transmitir esto y contarlo con un poco más de estrategia, ¿no? Para que realmente todo eso valioso que estamos haciendo pueda llegar a un otro y pueda aportarle a un otro, ¿no? Entonces aprovechar los distintos medios de comunicación, pensar bien a quién estoy dirigiendo mi mensaje, desarrollarlo con criterio, que salga del corazón, ¿sí? Y que el principal objetivo sea siempre despertar vida, ¿no? Encender y comunicar un espíritu de alianza. Un poco era lo que queríamos compartirles, capaz es un poco más de lo que fueron escuchando, no sé si en este encuentro o capaz en anteriores de comunicadores, pero creo que está bueno reforzarlo, y en ese sentido, bueno, poder frenar y replantearnos cómo estamos comunicando y cómo nos queremos comunicar. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Sofi. Vos sabés que vos no estabas, pero si volvés un poco a la anterior, bueno, a la diapositiva, pero no importa. El lema que surgió de la jornada fue latiendo en alianza, encender corazones. O sea, re profética vos con lo que preparaste y muy a tono con lo que viene siendo el espíritu de esta jornada. Te agradezco un montón, Sofi, muchísima tela para cortar. Les estamos mandando material por ese grupo a morir. Tienen para leer durante un mes. Ahora les vamos a pasar este contenido que nos
que nos preparó Sofi, para que puedan trabajar juntos. Acá está